En esta segunda parte del tema que venimos platicando, pues ya platicamos de la constitución de las sociedades, algunas particularidades, las estructuras de sus estatutos, también lo que era la transformación de sociedades. También hicimos una especie de plática de listado de las sociedades que hablan de o que sí realizan actos de comercio y de las sociedades que no realizan actos de comercio. Algunos puntos de la cuestión de la modalidad de capital variable, que no era una transformación sino una modalidad. Y bueno, pues ese es en esencia el proceso de las empresas, y por otro lado su manejo de asamblea ordinaria y extraordinaria. Y bueno, pues ahora entramos cuando estas empresas sufren no una transformación, sino toman decisiones ya sea de extinguirse o de separarse en varios grupos de empresas, en dos o más grupos de empresas. Cuando una sociedad se separa o decide extinguirse para generar otra, se conoce como escisión de sociedades. El artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles es muy claro, señala que la escisión se da cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y va a dividir la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en dos o más partes. Quiere decir que para que se considere escisión de sociedad tendrán que ser dos o más partes. Quiere decir que voy a constituir dos empresas diferentes de la que se extingue. ¿Por qué no nada más una diferente? Porque si lo que voy a hacer es nada más una diferente y le paso todo el capital, no estaríamos hablando de una escisión, estaríamos hablando a lo mejor de un cambio de denominación social, y si cambia su especie, su naturaleza, estaríamos hablando de una transformación. Entonces, de entrada, para que sea escisión, va a consistir en dos supuestos. En el primero es que se extingue y nacen y se separa todo su patrimonio, todo su capital, su activo y su pasivo, y se convierten en dos empresas nuevas, desapareciendo la anterior. O en el segundo supuesto, de que se mantiene la empresa, no se extingue y solo una parte de ella se desprende de la misma para crear otra sociedad. Entonces, la escisión de sociedades se da en dos supuestos: cuando se extingue para generar dos o más sociedades, o cuando no se extingue y se va a generar una o dos o más sociedades, dependiendo de las partes que se separen y en cuántas partes se separe una porción de la empresa que no se va a extinguir. Ese es el proceso. Escindir quiere decir separarse, o en un momento dado separarse y extinguirse. Entonces están esos dos supuestos que tenemos, que nos marca el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En las láminas que estamos viendo, pues se refleja en el primer supuesto, en el que una sociedad del 100% se va a extinguir y se va a generar de la empresa A, que era el 100%, se genera una B con el 50% y otra C con el 50%. Ahí estamos en el primer supuesto, en el que se extingue y se generan dos. En el segundo supuesto tenemos el 100%, conserva un 80%, no se extingue, y el 20% se crea una sociedad nueva. Esa es una forma de ejemplificar el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué se requiere para la escisión de sociedades? Pues primero, evidentemente, una asamblea, y como ya platicamos de qué tipo de asamblea se requiere, estamos hablando de una asamblea extraordinaria, en donde, en función de lo que marquen los estatutos, respetando los mínimos de la ley, tendrá que reunirse el quórum suficiente para que se dé la aprobación de lo que se acuerde en la orden del día de esa asamblea, y esa dichosa asamblea lo que va a reflejar es la necesidad o el deseo de los socios de que exista o que la empresa proceda a una escisión de sociedades. Hay unos puntos que nos faltó comentar de las actas de asamblea, que es las convocatorias. En las convocatorias se van a realizar, la ley nos señala 15 días de anticipación a la celebración de la asamblea que se tenga la convocatoria. Pero lo que poca gente ya se ha olvidado es que en esa convocatoria, a la fecha de realización de la convocatoria, ya debe de estar toda la información necesaria de la cual se va a discutir en la asamblea.
El hecho de que se dé un plazo de 15 días o de X días que se acuerden los estatutos, que pueden ser más. Recordemos que en los estatutos, en las partes accidentales, los socios pueden acordar mayores plazos, pero nunca será inferior a lo que señala la ley. Si la ley me da 15 días de plazo para hacer una convocatoria de asamblea, yo puedo acordar que sean 20 días, no tengo problema, pero nunca podré acordar que sean 14. Entonces yo acuerdo con los que marca la ley 15 días, es que en ese momento en que hago la asamblea ya voy a poner a disposición de los socios toda la información necesaria del tema que se va a tratar. El fundamento del plazo de las convocatorias a la fecha de la celebración es precisamente dar un tiempo razonable para que los socios tengan conocimiento y toda la información necesaria del tema a tratar, para que no se encuentren desinformados o en un estado de indefensión a la hora de discutir el desarrollo de la toma de decisiones de lo que marque la orden del día de la convocatoria. Entonces, estas convocatorias que se preparan con 15 días de anticipación, no nada más la convocatoria, toda la información relativa a los puntos a tratar en la misma ya deben de estar a disposición de los socios. Ya si los socios no se quieren enterar a última hora, bueno, ya es otra cuestión, pero ya debe de estar en el domicilio social o legal de la sociedad, ya deben estar a disposición cuantos ejemplares sean de los temas que se vayan a tocar en dichas asambleas. En este caso, la orden del día va a marcar que hay un deseo o una necesidad de escindir una sociedad. Por consiguiente, nos vamos a tener que preparar toda la información necesaria en cuanto a ya tener o presentar información de cuáles son las partes y los montos, las cantidades, los pasivos, los activos y el capital que se va a escindir. Si primero que nada, si va a extinguirse la sociedad o va a permanecer y solo parcialmente se va a generar otra o otras empresas, ya debe de estar todos los cálculos predeterminados de cómo la información financiera se va a partir en las partes que se tengan que partir. Toda esa información para ver cómo van a quedar esas empresas, cómo se va a estructurar esas nuevas empresas, debe de estar ya, digamos que plasmado en información financiera para que ya esté a la óptica de los socios y puedan analizar la correcta viabilidad de la realización. Por lo tanto, esa asamblea a lo mejor va a requerir, para que se apruebe la decisión, que la votación requiera de mayores socios, no los mínimos que sean la ley. Los estatutos, vuelvo a repetir, nunca podrá pedir que sean menores a lo que marca la ley, pero sí puede exigir mayores. Entonces, determinada por la asamblea de socios la mayoría que se exija a los estatutos para que pueda ser aprobada la establecida primero la asamblea y la votación esté aprobada por mayoría en cada uno de los puntos que se vayan a tratar. Obviamente que en estas asambleas se debe considerar que para que haya un derecho a voto, todas las acciones que se escindan y que se pretendan escindir o a votación ya deberán estar completamente pagadas. Y que los socios que sean dueños de las acciones que están escindidas tendrán la proporción accionaria de la que tenían en la escindente. O sea, de alguna manera se va a ir en parte proporcional de la escindente, independientemente de que quieran modificar o intenten distorsionar esa disposición. Como eso ya está marcado en la ley, si alguien quiere modificar la proporcionalidad escindida, tendrá que, una vez que esté escindida, a realizar un aumento de capital o negociar con los socios una compra de acciones para recuperar el porcentaje mayoritario que pretenda tener en la nueva sociedad. Toda la cuestión del activo, pasivo y capital será transferido, pero esa transferencia no se va a considerar enajenación. Si es una transmisión de propiedad, sí, pero no es una enajenación, es una separación de activo, pasivo y capital. Por consiguiente, deberá ser transferido directamente a la sociedad escindida, tanto el capital, el activo, como el pasivo. De igual manera,
nos vamos a considerar que todo este tipo de escisión de sociedades debe de preverse en la Secretaría de Economía. ¿Por qué razón? Porque si en la Secretaría de Economía no se contempla estas disposiciones a través de anunciar la escisión, pues entonces no va a haber la posibilidad de que haya oposición de terceros. Y al igual que en la transformación de una sociedad, también va a haber plazos porque efectivamente se requiere que no haya oposición de un tercero o un acreedor que tenga derecho. Por lo tanto, deberá presentarse antes de la escisión, que los estados financieros estén auditados al último ejercicio, todo el informe de las operaciones que se hayan celebrado hasta que surta los efectos legales la escisión, las obligaciones que van a adquirir las empresas escindidas, los estatutos o proyectos de los estatutos de las sociedades escindidas, protocolizarse y inscribirse en el registro público de comercio y antes era en la Gaceta Oficial y en el periódico de mayor circulación, ahora ya sabemos que es en el portal de la Secretaría de Economía, y la eficacia, o sea, habla la ley de efectos legales a los 45 días. El efecto legal está desde el momento en que la escribo, porque el fundamento de la ley se inscribió en el registro público, pero hay una eficacia plena de ese reconocimiento de la inscripción con 45 días después. Es el plazo que se le da al tercero para que se oponga. Después de cumplido ese plazo, aunque el tercero quiera oponerse, ya prescribió el tiempo para que ese tercero se opusiera a la escisión. Por lo tanto, en el caso de que si es una empresa que se extingue, en el momento en que se dé la inscripción del registro público de las otras, conlleva la cancelación del registro público de comercio de la empresa que se está extinguiendo. ¿Quiénes pueden oponerse a la escisión? Pues está bien claro que en primer término son los propios socios. Puede haber socios que no estén de acuerdo con la separación y pueden oponerse. Bajo esa circunstancia de oposición y con fundamento, pues también se puede llevar a juicio hasta que en un momento dado pues haya una sentencia ejecutoria que favorezca o que desconozca y rechace el proceso de escisión. O bien, lo que normalmente se espera es que la oposición sea debido a un acreedor que sienta que están violadas sus garantías en cuanto al derecho de cobro de un pasivo y por consiguiente diga, me perjudica, me pone en riesgo el cumplimiento que tiene esa empresa conmigo al separarse y al disminuir su capital o al extinguirse que hace esa nueva, pues me tienen que reconocer o garantizar el pago. Ese proceso, ese reclamo del tercero, ya sea el socio y el acreedor, son los 45 días que se tiene a partir de su inscripción y publicación en el registro público de comercio, por lo cual deberán oponerse y se suspenderá los efectos de esa decisión hasta que cause ejecutoria la sentencia, y ya sea a favor o en contra de la escisión. Esa misma suerte que corre la escisión de sociedades, que es, digamos, un proceso de separación, pues tiene ahora sí que existe el efecto contrario, que es la fusión de sociedades. Nada más que la fusión de sociedades, aunque va a correr con la misma suerte en ciertos requisitos, pues a lo mejor hay menos oposición de terceros, debido a que al fusionar significa que se unen varias empresas para formar una sola. Eso de entrada, en la existencia o el que da origen a una fusión de sociedades no es un origen legal que parte de una estrategia netamente corporativa o fiscal, sino es una estrategia corporativa tendiendo a la defensa y protección y lucha en el mercado, de tal manera, sobre todo las empresas de América Latina que tienen no tienen una lucha en igualdad de circunstancias que todas las empresas o macroindustrias transnacionales de los países sajones y europeos,
y para poder ser competitivos ante los grandes monarcas industriales, bueno, pues un grupo de empresas se unen, de grupos pequeños o medianas empresas o grandes empresas se unen entre varias para formar una sola, más fuerte, más sólida. Esa es principal una cuestión. La fusión nace de un planteamiento financiero estratégico y de mercado para fortalecer a las empresas de una población, de una nación, y ser competitivas con las otras empresas del mismo mercado o a los mercados internacionales. De ahí surge la principal razón por la que se funciona, y por lo tanto la propia ley la define como es la reunión de activo y pasivo de dos o más sociedades mercantiles para que subsista una de ellas o se cree otra nueva. De igual manera, así como en la escisión, pueden darse dos supuestos: una en que se extinga y se formen dos o más, o bien que no se extinga y se separe una parte y se cree dos o más empresas, una o dos o más empresas escindidas. En la fusión se da la misma situación. Puede ser que se fusionen dos empresas que permaneciendo una de ellas, o se fusionen dos o más empresas y que se extingan estas y se forme una nueva con la suma de esfuerzos y de capitales de las que se extinguen. De igual manera, son dos supuestos que se pueden presentar en la fusión. ¿Cuáles son realmente en forma concreta las causas de una fusión de sociedades? Pues primero, ganar poder en el mercado, obtener y garantizar el suministro de materias primas. Obviamente la famosa planteamiento económico conocido como la globalización, pues genera grandes bloques, pero no bloques nada más económicos, sino bloques industriales como en el Mercosur, en donde las fusiones dieron un impacto económico sin precedente. Realmente se fortalecieron ante los grandes consorcios industriales europeos. El 9 de octubre de 1978, el tercer Consejo Directivo de la Unión Europea, en su proceso de fusión internacional relativo a la protección de los intereses de los socios y el impacto mundial que nos estaba dando la economía en esos años, que pasaba de Comunidad Europea a Unión Europea, pues generó la necesidad de generar bloques económicos, no una economía de bloques, sino bloques industriales que de alguna manera se defendían ante los grandes corporativos, principalmente de índole sajón, y las nuevas industrias sorprendentes que venían de Asia, ya sea Japón, China, Vietnam, Corea y la propia Rusia, antes Unión Soviética. Estos bloques son los que dan la necesidad en el mundo europeo de hacer fusiones de grandes monstruos industriales, y evidentemente tuvieron que existir o generarse una réplica de esas acciones en América, y entonces empezaron a generarse o crearse los nuevos bloques industriales, provocando la necesidad de las fusiones o de grupos corporativos enormes. Pero los grupos corporativos, los holding corporativos, ese vendría siendo otro aspecto muy distinto a una fusión de sociedades. Terminando el punto de fusión, nos vamos a ir a dialogar precisamente lo que son los bloques corporativos, distinto de lo que es una fusión de sociedades. Entonces, cuando la fusión de sociedad también se puede dar por la extinción de una más sociedades, por lo que una disolución, no puede haber una fusión parcial, ya que sería una escisión, no fusión, y si se realiza una ya existente sería no fusión, sino venta de patrimonio. Por lo tanto, en una fusión prácticamente se tienen que extinguir todas las empresas o unirse creando una nueva, o unirse en permaneciendo alguna de ellas. Porque repito, si en el caso especial de la disolución de la sociedad por la extinción de una o más sociedades, por la que hacer una disolución no puede hacer fusión. Entonces, si se extingue, no es una fusión, es una extinción. Entonces, por consiguiente, hay que entender que puede haber
una línea muy corta entre extinción y fusión. Para que no se considere extinción, tiene que entrar en proceso de unión o de creación de una nueva sociedad, porque entonces estaríamos ante dos situaciones: uno, extinción, y por otro lado, nacimiento de una nueva empresa. Y entonces ya no estaríamos hablando de función, estamos hablando de una incorporación a una empresa ya existente o a una nueva. Pero en ese proceso de fusión no se da el paso de la extinción, porque entonces ya se rompería la esencia misma de la función. Entonces sería una extinción y una creación de una nueva. Por eso la fusión no es propia y exclusiva de una clase de sociedades, por lo que es lícita que es realizada por sociedad civil y una mercantil. Cuando la sociedad civil desaparezca, ser incorporada mercantil y por tanto se transforma en su naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? En la fusión se pueden dar entre sociedades mercantiles y entre sociedades civiles y mercantiles. Y obviamente al fusionarse tomará una naturaleza mercantil, se transforma la naturaleza de la sociedad civil que se fusiona a la mercantil o a una nueva que sea mercantil. Nótese que estamos hablando de sociedades civiles y nuevamente no se considera a las asociaciones civiles. La asociación civil nunca podrá transformarse ni fusionarse con una asociación mercantil. Ya lo vimos en el criterio número 4 de los criterios registrales emitidos en 1998. El criterio cuarto es muy claro: no podrá haber ningún vínculo jurídico entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Por consiguiente, la fusión de sociedades tampoco está incluida una asociación civil. La fusión siempre deberá, al igual que cuando estábamos hablando de la escisión, en el registro público de comercio. Y de igual manera, antes se ponía en el periódico oficial del domicilio de la sociedad. Ahora pues ya sabemos que es en el portal de la Secretaría de Economía, donde se anuncia y se inscribe en el proceso de fusión con la presentación del último balance y de tanto de la que persista o las que desaparezcan, y evidentemente cómo está integrado el nuevo capital de la sociedad nueva fusionada y el sistema de pagos de los pasivos de aquellas que se extinguieron y de la misma que permanece, porque obviamente se modifica la circunstancia de cumplimiento de obligaciones que generan los pasivos que ya venían siendo registrados o que ya se contraían antes de realizar la función de la sociedad. De igual manera, la fusión tiene una eficacia. Su eficacia se da a los 3 meses después de haberse inscrito en el registro público de comercio, tiempo en que en vía sumaria, nuevamente, o sea, en vía expedita o rápida, podrá oponerse y se suspende hasta que se tenga la sentencia que cause ejecutoria. Cuando estamos hablando de oposición, nuevamente señalamos que los que se pueden oponer a una fusión son tanto los socios como los acreedores. Principalmente el mayor conflictivo pues puede ser el acreedor. Sin embargo, la oposición de un socio pues puede generar que no haya una conciliación de intereses y llevarlo en vía sumaria y esperar la sentencia ejecutoria, que puede ser la aceptación de la fusión o la negación a que se realice la fusión, y por consiguiente, al negarse, pues evidentemente no procederá, se dará nula la inscripción del registro público de comercio de la empresa fusionada. Por lo tanto, esos 3 meses es para que tenga eficacia plena lo que es el tiempo para que se dé por 100% realizada la fusión de la sociedad. Esta fusiones que estamos hablando, que se juega en 2 posibilidades, es cuando se integra una nueva, se llama integración. Cuando una permanece y absorbe a otra, se llama incorporación o absorción, porque hay una sociedad que permanece. Bien, esto vendría, en este capítulo estamos analizando que
independientemente de un proceso de transformación, puede generarse la escisión y fusión de sociedades. Pero ¿qué pasa cuando se generan lo que le llamamos holding o corporativos de empresas? Ahí estamos estructurando un ente jurídico que va a controlar por acuerdo de las diferentes empresas, que sea un holding que dirija el accionar conjunto de diversas empresas que permanecen jurídicamente independientes, pero unidas en un pacto, de un compromiso, de un convenio, para que su administración y la toma de decisiones corporativas, empresariales, financieras y por qué no legales y fiscales estén a cargo de un cuerpo directivo que en forma cartográfica pueda analizar lo más conveniente a un cierto grupo de empresas. Esto se realiza para generar posiblemente el financiamiento de ese corporativo como un ente jurídico diferente, o bien de fuerza en el mercado o respaldo en la toma de decisiones cuando las empresas que participan en ese orden corporativo, algunas de esas empresas son líderes en el mercado en sus especialidades, otras tienen otras características, pero ya unidas en vista cartográfica en su conjunto, la unión de empresas líderes, la unión de empresas técnicas y otras empresas que sean propietarias de grandes capitales y otras empresas que tengan la posibilidad de tener una capacidad de dominio de mercado, tanto en el suministro, en el abasto, en la distribución de los bienes, pues entonces es la unión de fuerzas, pero que se centran en un corporativo para toma de decisiones sin que las empresas pierdan su propia individualidad. Eso es, podríamos decir que en el mundo jurídico sería una diferencia entre un grupo de empresas unidas mediante un plan o un ente corporativo a una fusión en la cual se unen todas para generar una nueva. Entonces ahí entraríamos a una especie o una circunstancia de mercado, de toma de decisiones, una circunstancia corporativa distinta de la escisión, distinta principalmente de la fusión de sociedades. Pues ya hablamos de lo que es escisión, fusión y corporativo, dando una semblanza de lo cual es la finalidad o la naturaleza de la existencia de estos entes. Pero pues ahora no podemos descuidar, involucrarnos ahora a irnos precisamente con los socios. Porque los socios, pues al final de cuentas, dentro de todas las 34 sociedades que vimos que hacen actos de comercio y las 10, 12 o las que vimos que no realizan actos de comercio, pues hay que considerar algunos puntos que afectan ahora ya no al ente ficticio, no a la persona moral, no a la persona jurídica, sino a los socios que son miembros de estas figuras legales que se constituyen. Por ejemplo, si un nuevo socio de una sociedad ya constituida responde de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón o denominación social. O sea, no hay forma en que un socio que se incorpore a una sociedad o el socio se vea reflejado en una sociedad, en la razón social, va a absorber todas las obligaciones contraídas, aún de las que se generaron antes de que él fuera socio de la sociedad. Y de igual manera, si el socio se separa o fue el excluido de la sociedad, quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el momento que tenía hasta su separación. Y además, cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a una responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el artículo 28 de la ley. ¿Esto qué nos marca o qué nos trata de decir estos puntos? Nos está señalando que si una persona deja poner su nombre o su apellido en una razón social, aunque no participe como socio, va a tener unas responsabilidades idénticas a los socios. Por tal motivo siempre es
de cuidado que los nombres aparezcan en la sociedad o en una razón social. Hay que recordar también otro punto, la diferencia entre razón social y denominación social. Denominación social es un nombre ficticio, figurativo, abstracto, con el que se genera el nombre de una persona moral. Y una razón social normalmente va acompañada del nombre o apellidos de uno o de todos los socios de una sociedad que se va a constituir, de todos los socios que pertenecen a la misma. Por eso cuando se habla de que una persona extraña figure en una razón social, no va a figurar en una denominación social, siempre será en una razón social, porque es donde se ven nombres de personas, y al adherirse a esa razón social estará comprometido en la misma calidad en que están comprometidos todos los socios de la sociedad de la que estemos tratando. Los criterios fiscales, por ahí pongo siempre una frasecita que dice que los criterios fiscales que emite el SAT son una especie de amenaza, pero por las buenas. ¿Por qué ponemos este punto, esta frasecita por ahí dominguera que sale en el camino? Porque al final de cuentas la autoridad hacendaria, en la medida en sus actos de autoridad que ejerce de fiscalización, cuando se encuentra en estas circunstancias en el que busca identificar en una figura sociedad civil, sociedad no lucrativa o sociedad que realiza actos de comercio, encuentra una razón social y empieza a encontrar diferencias que van a representar un crédito fiscal que posiblemente sea muy elevado, pues evidentemente va, para poder hacer eficaz la recaudación, pues va a buscar identificar, a sabiendas que el propio patrimonio de la sociedad a lo mejor no le va a alcanzar para cumplir con el pago de ese crédito fiscal, pues va a buscar identificar a los socios partiendo de las actas de la asamblea constitutiva, y finalmente como elemento de prueba para ver que no le falte ninguno, si es que así lo aparece, pues se va a ir con toda la información de nombres y apellidos que aparezcan en la razón social para causarle los efectos de cobro en forma ilimitada a aquella persona que aparezca sin que sea parte de la sociedad. Por eso decimos, si ese es un criterio fiscal, pero pues que intimidatorio, porque lo anuncia, lo señala, lo publica la autoridad, entonces podríamos decir que los criterios fiscales que emite SAT son una especie de amenaza, pero por las buenas. No hagas esto, porque si lo haces, júralo que ahí voy a estar contigo. Entonces de ahí que por eso esa frase la mencionamos en los términos que estábamos aquí platicando. Esto nos lleva también que hay una responsabilidad fiscal de los socios. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues bueno, cuando la sociedad incurre en no inscribirse en el registro federal de contribuyentes ni se inscribe en el registro público de comercio, no dé cambio de domicilio o no lleve contabilidad, pues los socios van a responder hasta con su patrimonio personal. ¿Qué va a pasar también ahora en el caso de los socios? Aquí estamos hablando primero de la circunstancia de los socios ante una autoridad federal que nos está haciendo saber que la responsabilidad que van a llevar los socios en caso de que no cumplan con ciertos fundamentos legales que lo obligan a hacer y que al omitirlos les genera una responsabilidad de carácter limitado. Pero no nada más la autoridad, también tenemos que los socios tienen responsabilidades y también tienen derechos, y en ambos casos tienen que acreditar la razón por la cual va a ejercer un derecho, por cual tiene que cumplir una obligación. De tal manera que en muchos de los casos, por ejemplo en las asambleas, hay opciones de que los socios no puedan ser representados, o bien que puedan ser representados en asambleas con poder notarial, o más sencillo todavía, en los estatutos se puede establecer que los socios puedan ser representados por carta poder simple,
ahorita yo tengo un asunto en el cual pues vamos a tener que hacer una liquidación de una sociedad, los socios son colombianos y no van a poder venir a México a firmar el acta de asamblea en virtud de que pues primero por el problema de la pandemia. Entonces aquí estamos en los primeros ejemplos de las consecuencias que nos está generando el COVID-19, que los socios no van a poder acudir a la asamblea por causa de fuerza mayor, no pueden salir de las fronteras de su país, ni tampoco pueden cruzar las fronteras con México, entonces van a tener que buscar que alguien los represente. Entonces estos socios que yo tengo ahorita que tienen una empresa mexicana que van a liquidar, no pueden acudir a ser partícipes, a hacerse presente en la convocatoria como accionistas de la empresa aquí en México. Y sin embargo en sus estatutos curiosamente pusieron, por fortuna lo hicieron, que ni siquiera se necesitaba poder notarial, sino con una carta poder simple van a ser representados. Y en el labor de mi despacho, por eso a mi socia va a ser la que va a representar a estos socios colombianos, van a tener una autorización, una carta poder que nos van a enviar vía estafeta o medios de envío, en la cual van a autorizar en original, en forma autógrafa, que la persona, mi socia, pueda representarlos ellos en las asambleas extraordinarias, en la cual la orden del día va a consistir en que se determine la liquidación de la sociedad, que por cierto va a tener un proceso en la Ciudad de México, pero se va a tener que inscribir en el registro público, que aunque platicamos que el registro público era una cuestión federal a través del sistema Sinker, sin embargo, para efectos de ubicar a las empresas y no tengan que buscarse en todas las entidades federativas, hay un acuerdo en que podrán realizarse en fedatario público de cualquier lado del país, pero la inscripción tiene que darse en el registro público de comercio de la entidad donde se constituyó. En este caso del ejemplo que estoy poniendo, está registrado en la ciudad de Tampico. Entonces el detalle va a ser que a que todo lo lleve notarialmente en la Ciudad de México, la inscripción se va a hacer en la ciudad de Tampico. Se va a tener que ir un gestor o alguien del despacho, o a través de contratar a otro fedatario público, enviarle la documentación para que la inscriba en el registro público de comercio de la ciudad de Tampico. ¿Por qué uno tiene que hacerse a través del fedatario público? Porque todo lo que se haga para inscribir en el registro público, el fedatario emite unos formatos y emite un disquete. Ese disquete está cifrado de tal manera que nadie lo puede abrir más que los registros públicos que tienen el sistema para abrir ese disquete. Y entonces donde viene toda la información relativa y la autorización de la fe para la cancelación del registro público de comercio. Entonces el gestor lo único que hace es llevar la información, el disquete que va cifrado o codificado con un programa elaborado con el programa Sinker, que de igual manera va a ser llevado por un gestor a las oficinas del registro público de la entidad donde se dio de alta. En el ejemplo que pongo Tampico, lo mete, lo descodifica el registro público, procede, encuentra, nos da el folio de trámite y se esperará lo que se quejan todos, un periodo pues que en teoría debería ser corto, pero siguen pasando 1, 2 o 3 meses para que ya nos valide el registro público de comercio. Sin embargo, con el folio de entrada es cuando empiezan a correr los términos, porque podría ser cuando ya tenemos el número de registro, pero ya está un folio de despacho en el registro público y ya esperamos que nos lo selle, nos los entregue tiempo después, pero a ese tiempo después ya empezó a correr el término para cualquier oposición de terceros. Entonces ahí es donde entramos en las primeras circunstancias muy particulares. Si estamos en una empresa que precisamente va a tener cuestiones de carácter internacional y no hay una certeza de confianza en las personas, pues siempre será un problema decidir si en los estatutos que vamos a recordar, en la parte de los estatutos llamados accidentales, decidir entre los socios que en caso de ausencia de un socio por imposibilidad de asistir o simplemente porque no quiera,
pueda ser representado o no pueda ser representado. Si no puede ser representado, pues evidentemente su voto no será partícipe en el recuento de puntos en las votaciones de la asamblea. Si sí va a ser partícipe y puede ser representado, pues habrá dos formas de conseguirlo, por lo menos en México. Uno es a través de un poder notarial o una carta o con carta poder simple. Para poder decidir o hacerlo de una otra manera, debe estar plasmado en los estatutos. Si en los estatutos dice que a fuerzas poder notarial, pues la carta simple no podrá hacer. Tendrá que acudir el socio, darle poder ante otro fedatario para que le autorice presentarse y representarlo en la toma de decisiones de la asamblea. Si es con una carta poder simple, pues ya nos ahorramos mucho y podrá ser representado. Para mi fortuna, en el ejemplo que estoy haciendo, y que eso no es un ejemplo real, pues tengo la fortuna que con carta poder simple, y pues todo el mundo usa ahorro dinero, y entonces me pueden firmar para 2, 3 personas, en este caso mi socio y a otra persona, por en caso de cualquiera que pueda acudir o no a las asambleas y celebrarla y poder de alguna manera registrar, protocolizar e inscribir las asambleas, en este caso de liquidación de sociedad, que más adelante vamos a platicar de ella. Para esto, pues ya sabemos que los socios, independientemente que estén representados o no, pues pueden también participar en la administración de la sociedad o no participar. Independientemente de que los que participen en la sociedad con socios como administradores o no socios, vamos a visualizar en ese momento que el socio es un apoderado o un representante legal de las empresas. Bueno, sea socio o no socio, pues los poderes principales que nos reconoce la ley son los poderes de actos de dominio, los poderes de actos de administración, los poderes de pleitos y cobranzas, poder para suscribir títulos de crédito, poder para aperturar cuentas bancarias y poder para otorgar otros poderes a terceras personas. La primera recomendación que hacemos es que un representante legal le podemos dar todos los poderes menos el de actos de dominio, porque el de actos de dominio pues prácticamente podría vender la empresa y en un momento caeríamos posiblemente en el delito de administración fraudulenta. Entonces, para evitar que de entrada por enajenar bienes que no estén autorizados, como los bienes de la empresa, pues el poder de actos de dominio pues no se le otorga a ningún representante legal ni a ningún apoderado, ya que en dado de otorgarlo pues hay un riesgo terrible de que se enajene el patrimonio y se afecte el menoscabo del mismo de toda la sociedad o de todo tipo de, sea la empresa, cual fuese su naturaleza. Otro aspecto también dentro de los poderes es también que dichos poderes puedan ejercerse en forma mancomunada o en forma individual, de tal manera que, pues dependiendo de la confianza, las circunstancias o los valores de la toma de decisiones que se vayan a realizar, pues pueden autorizarse a que los maneje una sola persona o en forma colegiada 2 o 3 o más personas, como puede ser un consejo o puede ser un administrador público, un administrador único. Los administradores, pues en un momento dado, como son gente que va a tomar decisiones, como son gente que va a involucrarse directamente en acciones, que independientemente que en los informes para la asamblea ordinaria reporte, pues de entrada durante el ejercicio está prácticamente tomando todas las decisiones, independientemente de que estén acordadas o no. Puede haber un libre albedrío en ciertos accionar de los administradores, en otros esté restringido precisamente en las atribuciones que se le den a los administradores. Y por otro lado, por la libre accionar que tienen esas facultades, pues también puede tomar decisiones que a lo mejor podrían ser rechazados o recriminados en la asamblea, pero por mientras ya tomó esas decisiones. Por lo tal motivo, la autoridad también establece que en materia de contribuciones, los administradores hay cierta solidaridad en el pago de contribuciones. Cuando los administradores, teniendo la cargo, la responsabilidad
de mantener las empresas que administran en cumplimiento de todas las leyes, tanto legales como fiscales, también omitan, por ejemplo, su inscripción en el RFC, no avisen cambio de domicilio, no lleven contabilidad. Por lo tanto, ahí van a tener sumarse también responsabilidades de índole administrativo que pueden llevarse también de índole penal. Por lo tanto, se le puede imputar esa responsabilidad tanto al administrador único como a todo el consejo de administración, independientemente de que alguno no tenga conocimiento de la conducta delictiva, porque desde el momento en que es parte del consejo, pues de alguna manera hay un compromiso y lo más seguro es que se le pague por ser parte del mismo, por las funciones que realiza, y no puede negarse de estar enterado de la situación o del estatus legal fiscal que esté la sociedad que administre, de tal modo que aunque no haya tomado decisiones de índole legal o que lleve una responsabilidad penal, la va a llevar aunque no tenga conocimiento de la conducta delictiva, porque estaba obligado a tener conocimiento de toda la vida administrativa que se esté realizando en el ente. Entonces, los administradores, el Consejo de Administración, lleva 3 funciones principales. Cumplir el mandato de la administración en base en 2 cosas: en las decisiones predeterminadas que le faculte la asamblea de socios, y por otro lado las cuestiones legales obligadas en términos generales de llevar todos los registros y controles que en su calidad de administradores en términos generales esté obligado a llevar. Y por otro lado, pues se va a encontrar también, si bien tiene ciertas facultades de toma de decisión, pues lleva también bajo ciertos acontecimientos fuera de lo legal, como es la falta de RFC, como la falta de avisar el cambio de domicilio y no llevar contabilidad, que lo puede ser involucrado en la solidaridad, en el pago de contribuciones de la sociedad, y en un momento dado que se le impute una responsabilidad penal tanto al administrador único como a todo el consejo de administración, independientemente que alguno de ellos tenga o no tenga conocimiento del acto delictivo. Bien, pues otro punto que vamos previo al tercer tema que veremos más adelante, siempre me toca tocar 2 cosas nuevas que ya dejaron de ser tan nuevas. Estamos hablando de unos 6 años para atrás, en el cual la Ley Mexicana de Valores le da vida a las sociedades promotoras de inversión, la SAPI, y le da vida a las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, la SAPIP, y las sociedades anónimas bursátiles SAP, de las cuales las primeras solamente toman los preceptos legales para su constitución de la Ley Mexicana de Valores. En los demás aspectos se rigen por la Ley de Sociedades Mercantiles. Doy mucho hincapié a la SAPI porque ha sido muy olvidada. Normalmente mucha gente me pregunta: quiero constituir una SA, quiero constituir una empresa, y todo el mundo se va a una sociedad anónima. Yo les sugiero siempre que sean sociedad anónima SAPI. ¿Por qué? Porque da muchas más ventajas a los socios, pero como que todavía ni los propios fedatarios la conocen muy bien, no lo aconsejan, se van por una sociedad anónima de capital variable común y corriente y no analizan todos los beneficios, ni mucho menos asesoran. De ahí esa es la ventaja que los despachos, en este caso toda la firma de la Academia Fiscal Mexicana, que nos dedicamos a la consultoría, pues esa es nuestra labor. Cuando los notarios, ya que han abandonado la asesoría y la recomendación de qué sociedades son las mejores de constituir para efecto de los intereses de los candidatos a socios, pues en un momento dado nosotros sí debemos de recomendar en un momento dado que no sea una sociedad anónima de capital variable, sino que sea una SAPI, por todas las ventajas jurídicas que nos permite, tanto en administración, votación, asambleas, convocatorias, disolución, calidad de socios y derechos sobre votación en las mismas. Todas esas ventajas pues nos ayudan a que sea de mayor interés y más útil constituir una sociedad anónima de capital variable SAPI
que una simple sociedad anónima de capital variable. Yo creo que esa es una recomendación, un primer tip muy recomendable. Y ahorita, con que estamos con la pandemia del COVID-19, puede ser que un grupo minoritario de socios decidan que la sociedad no pueda ya subsistir. Y recuerden que en una sociedad anónima de capital variable normal, con el 33%, se necesita de los socios para pedir una asamblea extraordinaria y reclamar una orden del día en la cual se promueve la disolución. Y si fuera una SAPI, solo necesitamos un porcentaje menor de socios, daría mayor apertura a que los socios minoritarios puedan tomar una acción emergente, dadas las condiciones sorprendentes y fuera de lo normal que nos genera el incumplimiento y las circunstancias y medidas que se están tomando ahorita derivado de toda esta famosa pandemia. Entonces, el que sea una SAPI da ventajas para poder exigir con menos requisitos que se realicen asambleas extraordinarias, ventilar las problemáticas y posiblemente llegar a una conclusión de disolución anticipada y derivada de que se ven imposibilitados a poder seguir en el mercado realizando los objetivos de la sociedad. Entonces, uno de los puntos es promover estas dichosas SAPIs. ¿Qué ventajas o qué beneficios tiene propiamente la SAPI? Otorga excepciones promoviendo avances en el gobierno corporativo, como poder restringir la transmisión de acciones, las causas para excluir a socios. Cuando hay un socio que está perjudicando, pues da mayores facilidades para votar y previo pago de su capital accionario con sus primas de acciones y dividendos que correspondan, retirarlo de la sociedad. Poder también tener mayor libertad para ejercer derechos de separación, mejores o más fáciles reglas para amortizar acciones sin tener algunos límites legales, poder adquirir también sus propias acciones, cosa que es más complicado, tiene primero que acordarse en asamblea, y en una SAPI ya por estatuto se puede acordar y puede ser un mecanismo más sencillo en todo este proceso. En estructura de capital y poder emitir varias series de acciones con derechos y obligaciones diferentes. Esto se conoce como segregar acciones, segregar niveles de socios y niveles de acciones. Los compromisos también entre los votos de los accionistas pueden estar limitados a ciertas acciones y en otras no. Puede haber acuerdo entre socios para venta de acciones a terceros en mejores condiciones de precio. Acuerdos también para que un grupo determinado de accionistas pueda exigir la venta de participación de otro. Este acuerdo, mediante el mecanismo que es uno de los más utilizados en el mundo, para sacar un socio que de alguna manera esté perjudicando a la sociedad. Y de entrada, hablando en términos sencillos o más claros, más palpables, podríamos decir que en la SAPI un 10% de los socios tiene derecho a nombrar un consejero o ser parte del consejo de administración y un comisario, y en una sociedad normal a solamente con un 25% lo puede hacer. Una asamblea se puede convocar con el 10% de los socios y en una sociedad anónima normal se requiere el 32%. Una acción civil contra administradores, en una SAPI se requiere el 15% de los socios y no el 33% de la sociedad normal. Una oposición a resolución de asamblea jurídicamente se puede hacer con el 20% y no con el 33%. De hecho, por eso es una ventaja muy importante el que se constituyan las SAPIs como sociedad anónima de capital variable SAPI que como una simple sociedad anónima. Con estos puntos de comparación estamos, digamos que terminando nuestro segundo capítulo para entrar, digamos, al mundo internacional del gobierno corporativo y a todas las variantes y fenómenos que se van a presentar o que se están presentando o que en un momento se deben de tomar acciones para el cierre de las empresas en forma precipitada derivado de toda la problemática del COVID-19. Entonces, empezaremos con nuestro tercer capítulo.